Señores abogados, el magistrado José Luis Ardón va a formular una pregunta. El abogado de la parte demandante. Más allá del tema de si son 2, 3 o 4 amparos, que seguramente será analizado por el colegiado, yo quisiera conocer su opinión respecto a si la reposición tiene asidero en el texto de la Constitución del año 93 o si más bien se lo inventaron nuestros distinguidos predecesores. Bueno, me va a permitir, señor magistrado, relacionar esta pregunta con una que le hizo usted también más ampliamente a un informante anterior con relación a la Constitución del 79, de si había gran diferencia entre una y otra. Yo lo voy a contestar con criterio absolutamente objetivo. Yo creo que hay más similitud de la que creemos. Primero porque cuando la Constitución del 79 enunciaba el derecho a la estabilidad laboral, no implicaba necesariamente la reposición. Yo sé que muchos pueden alarmarse de esto porque pueden decir, no, pero es que de estabilidad laboral es reposición. No, estabilidad laboral hay de dos clases, la estabilidad relativa y la estabilidad absoluta. La absoluta es cuando la única medida reparadora al despido es la reposición y la relativa supone una indemnización. La Constitución del 79 estrictamente no estableció, como por ejemplo sí lo establece la Constitución de Honduras, que claramente dice en el texto constitucional que frente a un despido injustificado cabe la reposición. La nuestra no lo dijo, por lo tanto, bajo la Constitución de 1979 era perfectamente válido, quiero decir, perfectamente constitucional, que el legislador hubiera establecido un régimen de estabilidad laboral relativa, es decir, solo con indemnización. A la inversa, la Constitución del 93 dice, la ley otorga al trabajador protección adecuada contra el despido arbitrario. ¿Cuál es la protección arbitraria contra el despido arbitrario? La que establezca el legislador. El legislador podía perfectamente, bajo esta Constitución, establecer o un sistema de estabilidad relativa, que es protección adecuada, siempre que la indemnización sea adecuada, porque no es que cualquier indemnización, esa que se paga en la ley de la microempresa de 10 días por año no es adecuada, es manifiestamente inconstitucional. Pero si hablamos de la del sueldo y medio o un sueldo o algo así, sí es adecuada. O también podría establecer nuestra Constitución, bajo nuestra Constitución, un régimen que incluya la reposición. Es decir, ambas posibilidades están abiertas. Una segunda cuestión que quiero señalar. El Perú ha suscrito el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, cuyo artículo 7 establece el derecho al trabajo y dentro del derecho al trabajo comprende el derecho a la estabilidad laboral. O sea que en el Perú, por ser signatarios de este protocolo, rige la estabilidad laboral. ¿Cuál? ¿La absoluta o la relativa? El protocolo no lo dice, lo deja a criterio del legislador. Luego el legislador podría crear las dos. Además, en el caso de la ley 728 existen los dos sistemas. Indemnización como régimen general y en caso de despido nulo, que es despido inconstitucional, que son violación de la libertad sindical, violación de la no discriminación y violación de la tutela jurisdiccional efectiva, en el despido nulo, la ley 728 establece la reposición. Régimen general, indemnización, régimen particular, el despido nulo. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Y con esto concluyo. El Tribunal Constitucional ha hecho una cosa con la cual yo estoy de acuerdo, que es que ha relacionado el artículo 27 de la Constitución con el artículo, que me parece que es el 22, que garantiza el derecho al trabajo. No los ha interpretado aisladamente, sino en forma sistemática. Y el derecho al trabajo es importante porque tradicionalmente se ha considerado que el derecho al trabajo es una norma programática, o sea, que enuncia una aspiración a tener un empleo y punto. No es una norma de eficacia inmediata. Pero este es un criterio que ha variado en el mundo y varió a raíz de una sentencia del año 1966 de la Corte Constitucional Italiana, que dijo que el derecho al trabajo comprende dos aspectos: el derecho a tener un trabajo, pero también el derecho a mantenerlo mientras no haya una causa justa de despido. Este criterio ha sido luego acogido por el Tribunal Constitucional Español en 1981. Y yo creo que cuando lo recoge nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia de Telefónica el año 2002, el tribunal recoge una corriente jurisprudencial que ya otros tribunales constitucionales habían señalado. Lógicamente, y con esto concluyo,
en vía constitucional no se está protegiendo la estabilidad laboral, porque para pedir una reposición en vía constitucional hay que probar, carga que corresponde al demandante, que el despido es lesivo de derechos constitucionales. Si el trabajador no puede probarlo, tiene que irse a la vía ordinaria y reclamar su indemnización, de modo que no es una vía abierta, pero evidentemente la figura del despido incausado y la del despido fraudulento sí creo yo que tienen un soporte constitucional, y en este caso concreto lo que hubo fue un despido incausado. Perdón por la digresión, pero quise contestar a la pregunta del señor magistrado. Gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.